Primero, para hablar de trastornos de dilución, tenemos que entender qué es la disfagia y qué es la dilución. La disfagia en sí es la disfunción de la dilución. ¿Quién dijo dolor? Excelente. Justo necesitaba que alguien dijera eso, porque muchos se confunden la disfagia con odinofagia. ¿Cuál es la que duele? ¿La odinofagia o la disfagia? La odinofagia. La odinofagia duele, la disfagia no. Luego, esos son dos conceptos muy importantes, siempre lo preguntan. Bueno, tenemos la disfagia, que es la dificultad para poder tragar, o to swallow. ¿Por qué? Porque estamos estudiando swallowing disorders. Entonces vamos a aprender de que hay tipos de disfagia. Tenemos la disfagia orofaringia y tenemos la disfagia esofágica. La disfagia orofaringia se puede dividir en oral y faringe. La esofágica es enteramente del esófago. Y según eso vamos a tener un diagnóstico diferencial bastante interesante y vamos a poder abordar las patologías de una manera bastante objetiva. Entonces, factores de riesgo, bueno, algunas enfermedades tanto estructurales, como lo que puede ser una masa, como lo que puede ser un cuerpo extraño, como neurológicas, que afectan simplemente la inervación de los músculos y por lo tanto no va a haber una correcta dilución. Para eso tenemos que entender qué es la dilución. La dilución es una secuencia de procesos sincrónicos que van a ayudar a justamente a poder digerir el bolo. Esto ya lo hemos visto también en gastroenterología, ¿no? Entonces lo que vamos a ahora ver este enfoque es cómo la sincronización de los músculos y la utilización de ciertos factores intrínsecos van a llegar a afectar este proceso que en realidad se ve bastante sencillo cuando uno se alimenta. Porque así como el tema anterior que estábamos hablando acerca de la olfacción y los desórdenes de la olfacción, la disfagia es un problema que en verdad no lo tomas tanto en consideración hasta que te pasa. Cuando te pasa, en verdad, es muy desesperante. Porque las personas, la clásica, es que comienzan a bajar de peso, comienzan a deprimirse, porque funciones basales como alimentarse no las pueden realizar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener que el clásico movimiento va a ser aéreo, es el que más utilizamos. Y justamente el velo de paladar se va a elevar, se va a cerrar toda la cavidad nasal y vamos a tener la dilución del bolo. Todo este momento nadie está pensando, bueno, voy a dejar de respirar y ahora voy a deglutir, bueno, voy a masticar, ahora voy a esperar tantos segundos para masticar, no son 30 masticadas antes que deglutan, no. Simplemente es un proceso que lo hacemos todo el tiempo y como estamos tan acostumbrados, lo podemos asimilar tanto como decir nuestro nombre. Entonces, cuando comienza a verse alterado por ciertas partes dentro de este proceso, es de que comenzamos a sentir una gran incomodidad. Entonces, comenzamos con la disfagia oral. Dentro de la disfagia oral vamos a tener ciertas causas. Las causas más comunes vamos a encontrar de que es la disminución de secreción de saliva. En la disminución de la secreción de la saliva, los alimentos no son correctamente digeridos por las enzimas y además de eso, en general, todo el movimiento que se realiza en la lengua es mucho más torpe, por lo cual es la principal causa de disfagia oral. Y luego tenemos otros factores externos que son súper importantes como el cierre de las comisuras labiales. Uno puede decir como que en general, ¿qué tanto puede influir el cierre de las comisuras? En realidad es bastante. ¿Por qué? Porque el proceso de la deglución también participan presiones. Al no haber un cierre hermético dentro de la cavidad oral, es que comenzamos a percibir justamente de que los líquidos, los alimentos en general, llegan al no tener un correcto pase, por lo cual simplemente vamos a tener como que un problema de disfagia, que también es considerado. Causas de mal cierre. El ACV, muy común, 50% de pacientes con ACV también tienen disfagia por el cierre labial, y la parálisis de la parálisis facial y otros músculos que se vean relacionados a estos. Después vamos a tener el control lingual, también tenemos la preparación de la masticación del bolo, también vamos a tener el transporte del movimiento lingual. Entonces, ¿quién me puede decir qué nervios están participando como que en todas las patologías que estoy diciendo? ¿Ya primero participa el sexto? ¿Sí o no? No. ¿Ya el séptimo? Sí. ¿El octavo? ¿Ya? ¿Noveno?
Ya, el octavo sí, el séptimo también. Y entonces vamos a tener el noveno también participando. No, el octavo no, perdón. El octavo no. El noveno sí, el décimo sí. Ya, listo, chicos. Pero ya tienen que acordarse. Séptimo, décimo, noveno. Son los principales pares craneales que participan en la devolución. Y bueno, como había mencionado, tenemos disfagia oral, disfagia orofaringea y tenemos la esofágica. Algunas causas de disfagia, tanto las orofaringeas como las esofágicas. Dentro de las faringeas vamos a tener relacionadas a la parte neurológica, a la parte miopática y dentro de también las masas. Dentro de las masas, una de las que son más preguntadas en el tema de disfagias es el divertículo de Schenker. El divertículo de Schenker es un espacio que se forma en la parte de la orofaringe, de que justamente se va a almacenar toda la comida que no ha sido bien digerida. Por lo cual, algo muy conocido dentro de los pacientes con divertículo de Schenker va a ser el mal aliento, súper común. Para eso, cirugía. A menos que también depende del tamaño del divertículo. Después vamos a tener la serostomía, muy común en el síndrome de Sjögren, que también tienen como que se secan las mucosas en general también. Tenemos la mucositis, las postradiaciones, la poliomielitis, la miastenia gravis, súper común. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de anticuerpos que justamente va a afectar a la inervación de los músculos, entonces se vea afectados incluso la elevación del vello palmar. Bueno, y como había mencionado, tenemos la ACV como causa, la demencia también, el Parkinson también puede verse relacionado, pero vamos a ver más adelante. ¿Cómo se evalúa la disfagia? La disfagia, como cualquier patología, se hace una historia clínica. Aparte de la historia clínica, también vamos a ver un examen, el gold estándar para poder evaluar bien una devolución es la videofluoroscopía con bario. O sea, ¿qué se hace? Se toma como una radiografía, pero son varias radiografías que generan un video, y mientras que se realiza el video, le pedimos al paciente que ingiera bario. Cuando ingiere bario, podemos ver cómo el fluido va a pasar a través de toda la cavidad. Acá les he dejado como que una imagen bastante buena de las estructuras. Acá se puede ver epiglotis. O sea, lo correcto es de que veamos de que justamente está funcionando en la parte de acá. Que está masticando, luego al momento de deglutir, como el paladar se eleva, y luego comienza a bajar, y del epiglotis cae y lo manda al esófago. Dentro de las dos que habíamos mencionado anteriormente, ¿cómo podemos diferenciar una disfagia de orofaringe y cómo podemos diferenciar una de esofágica? En la orofaringe, el paciente te va a decir de que, ni bien como, me atoro. Y comienza a toser. Mientras que el paciente con disfagia esofágica te va a decir que en el momento de la transición de la ingesta del fluido o del sólido, es de que va a poder presentar esa sensación de masa. Entonces, siguiendo con esto, tenemos la videofluoroscopía y también tenemos la nasofaringoscopía, que lo que se hace en la nasofaringoscopía es justamente se coloca por la nariz el endoscopio, pasamos el cagum y cuando estamos con una visión a las cuerdas vocales es de que se le pide al paciente que ingiere el líquido. Cuando ingiere el líquido se ve el cierre epiglótico y si es apropiado podemos revisar también las cuerdas vocales para ver que no hayan secreciones dentro de las cuerdas vocales, como vamos a ver más adelante en las patologías. Ya. Bueno, esto es lo que les estaba explicando y acá tenemos el divertículo de Meckel. Ya lo pueden ver. De Schenker, sí. De Schenker. Bueno, acá hay un programa de manejo diagnóstico de una disfagia. Acá la dividimos en orofaringea y esofágica. Orofaringea, como les había mencionado, es inicialmente, la esofágica es en el momento. Dentro de las divisiones, como les había dicho, tenemos estructurales y neuromusculares. Dentro de las estructurales, la más común de la orofaringea va a ser el Schenker, y dentro de las neuromusculares vamos a tener al Parkinson, al ACV, entre otras. Dentro de las esofágicas, la prueba gold estándar para poder diagnosticar una disfagia esofágica es la manometría. Se evalúa la presión con el manómetro y ahí puedes descartar un montón de enfermedades, ¿verdad? Las estructurales, bueno, tenemos la esofagitis, que es la más común.
dentro de las estructurales. Cuando sospechamos de una malignidad como una posibilidad de obstrucción dentro de la alimentación, cuando el paciente comienza a bajar de peso progresivamente y lleva con este trastorno, es porque en general la masa sí genera incomodidad, pero no te impide comer. Entonces vamos a tener un trastorno progresivo, o sea, vamos a tener una enfermedad que es bastante progresiva, bastante lenta, y en ese proceso el paciente está bajando tanto por la malignidad de la enfermedad, como también por el hecho de que entonces no está comiendo. Entonces acá tenemos lo que estábamos hablando anteriormente, los pares genéticos involucrados dentro de lo que es la disfagia, dentro de lo que es la dilución, cuando se ven afectados por, en este caso, una ACV, podemos ver que simplemente va a haber una interrupción tanto en la preparación como en el tránsito de la faringe y en el esófago. En todo este proceso, cada uno de ellos como que se va a ver afectado, en especial la parte del preparamiento. Es la parte más afectada dentro de los accidentes cerebrovasculares. Luego vamos a tener la disfagia por esclerosis lateral amiotrófica, que bueno, acá les he puesto una imagen bastante buena de los líquidos que se utilizan para poder evaluar una disfagia. Bueno, para comenzar, en verdad, consultas de disfagia no se realizan mucho. Y es un conocimiento nuevo que se está añadiendo a la otorrinolaringología como subespecialidad. Y en verdad es bastante útil que lo aprendan porque es muy común. O sea, no estamos hablando de que poblaciones, los geriatras en general también tienen que ver esto, no se sabe manejar y bastantes enfermedades también se van relacionadas a disfagia. Y esa es la relevancia bastante de ese tema. Entonces, cuando evaluamos un paciente con disfagia, lo que más nos importa es, ya, no puedes comer. ¿Pero qué no puedes comer? ¿No puedes comer sólidos o no puedes comer líquidos? Si no puedes comer sólidos, puedes pensar, es estructural. Si no puede comer sólidos ni líquidos, neuromuscular. Entonces, si no puede comer sólidos, pero esto es de manera progresiva, probablemente hay una tumulación. Si no puede comer sólidos de la noche a la mañana, probablemente puede haber algún cuerpo obstruyendo el tracto digestivo. Entonces, en estos momentos, lo que más te importa es tanto que hacer la prueba de videofluoroscopía con Mario o hacer una rinolaringoscopía justamente evaluando texturas. Entonces acá prueban leche y también un líquido de moderada densidad y también se pueden encontrar líquidos de alta densidad. Acuérdense de eso porque hay algunos empaques que se llaman espesantes, que son súper útiles para poder realizar estas pruebas. Bueno, en la enfermedad de Parkinson vamos a tener que este proceso también se ve alterado por un proceso neurodegenerativo en el cual como que se ve tanto afectada la parte de orofaringia como la faringia y la parte del esófago. Algo muy importante a recordar dentro de la parte esofágica, nosotros no vamos a ver tanto la parte esofágica porque la parte esofágica la ve más la parte gastro, a menos que te dediques a disfagias, entonces también tienes que ver esófago. Pero dentro de la parte esofágica siempre acuérdense, la enfermedad más común que te causa disfagia en esófago es la esofagitis. Pero antes de eso, el reflujo laringofaríngeo, el reflujo gastroesofágico. Pero el reflujo gastroesofágico no siempre va a ocasionar una disfagia, pero sí puede estar bastante asociado. Y bueno, cuando hablamos de la disfagia relacionada a la edad, acá también les hemos colocado un cuadro bastante interesante, porque bastantes aspectos dentro del envejecimiento llegan a afectar todos los pasos de la digestión de los alimentos. Como por ejemplo, el número de dientes, que en general no les permiten triturar, la musculatura, incluso el paladar blando se eleva con mayor dificultad. Entonces hay como que menos flexibilidad y el paciente tiende más a aspirarse, porque si el paladar no se eleva, entonces no hay el reflejo tampoco del epiglotis para poder cerrar la cavidad y comienzan a atorarse. Y bueno, ciertas medidas de que se pueden optar para poder mejorar eso es hacer terapia. La terapia es primordial dentro de lo que son trastornos justamente la dilución. Y entonces lo que vamos a ver que debemos de priorizar es que el paciente pueda entrar en una terapia, utilizar espesantes. Si no funcionan los espesantes, comenzar por optar fármacos. Entre los fármacos que algunos han demostrado bastante eficiencia, podemos encontrar los IECAS.
lógicas funcionan bastante bien. ¿Qué fármacos debemos evitar sí o sí? Los depresores del sistema, como las benzodiazepinas o los opioides. Si encontramos de que el paciente está utilizando para alguna enfermedad que esté teniendo colateralmente, entonces tenemos que evaluar el riesgo-beneficio que le está ocasionando. Porque un paciente geriátrico con disfagia, en verdad, puede llegar incluso a problemas de aspiración, que es la complicación más grande que tenemos en disfagia. ¿Cuándo pensamos de que un paciente se está aspirando? Pensamos que un paciente se está aspirando cuando el paciente lo evalúas con vario y no tose. Si el paciente no tose, significa que se está aspirando ya desde hace tiempo. Y si ya se está aspirando desde hace tiempo, puede llegar a tener una neumonía bastante grave, de que sí o sí van a tener que ser tratadas intrahospitalariamente. Y bueno, chicos, eso sería todo. Ahora vamos a hablar acerca de manifestaciones sistémicas. Entonces, la idea aquí es siempre cojan datos pequeños de cada cosa, ¿no? Porque realmente pacientes de esto van a haber un montón, ¿no? En disfagia, por ejemplo, ¿no? Los abuelitos comienzan a tener más años, siguen estando lúcidos, pero se atoran, se comienzan a hacer neumonías, ¿no? Y uno quiere ayudarle y no sabe cómo. Entonces, no veamos que, no, es solamente un ACV, no, la Presley. Y en Parkinson es la hipertonía del cricofaringio, así como se pone hipertónico los músculos en el Parkinson, igualito la cricotomía la hipertonía del músculo cricofaringio, que es el esofágico superior, es una de las causas más frecuentes de disfagia que tiene, es que no pasa, ¿no? Y con toxina botulínica o una cirugía muy circunscrita de corte de ese músculo, pues ayuda bastante a su calidad de vida y no estamos pasando en una zona nasogástrica, que es la otra opción de poderlo alimentar, ¿no? Son cosas que a veces uno tiene que darse cuenta de que se puede hacer mucho. Entonces ahora vamos a ver las enfermedades de manifestaciones sistémicas en la laringe y la faringe. Vamos a buscar enfermedades. Reflujo. Realmente, les cuento un poquito cómo comenzó este reflujo. La Universidad de Harvard se dio cuenta de que había muchos pacientes que ¿cómo se llama?, tenían enfermedades crónicas respiratorias. Y muchos pacientes se quejaban o habían tenido antecedentes de pirosis y epigastralgias y problemas intestinales. Entonces ellos hicieron una endoscopía para revisar y se dieron cuenta de que había una tremenda relación entre frecuencia y severidad de las enfermedades respiratorias crónicas, desde asma hasta rinitis, con la patología esofágica. Y la patología esofágica producida por el ácido. Eso fue un hito, porque cuando trataron la causa del reflujo, las enfermedades respiratorias también mejoraron. Ahora, el gran problema fue que después nos dimos cuenta de que muchos de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que según nosotros era reflujo, lo mandábamos al gastroenterólogo y el gastroenterólogo decía: no hay reflujo, no hay esofagitis, no hay reflujo. Entonces ahí se comenzó a ver de que a esos pacientes, cuando le dábamos tratamiento, como si fuera reflujo, también mejoraban. Y se llegó a otro concepto, a reflujo laringofaríngeo. Entonces, creo que ya lo dije en la primera clase, pero por si acaso lo repito. El reflujo gastroesofágico, el problema está en el esfínter esofágico inferior,
es un reflujo que es dependiente de la posición, o sea, el reflujo se presenta más en la noche y muchas veces se tiene que hacer una dieta muy estricta para evitar eso. Una hernia hiatal produce un reflujo gastroesofágico. Tratamiento en bloqueadores de ácido y ¿cómo se llama? Procinéticos y alginatos, ¿no? Aluminio, para poder disminuir esa quemadura que ocurre tanto en esófago como en vía aérea. Entonces el diagnóstico sería un reflujo gastroesofágico con manifestación extraesofágica. Ese es lo que nosotros vemos como otorrino. Pero cuando el gastroenterólogo me dice, doctor, es que no tiene reflujo, pasamos por descarte al otro tipo de reflujo. El reflujo laringofaríngeo, donde la patología no está en el esfínter esofágico superior, en el inferior, sino en el superior. O sea, la hernia hiatal no tiene nada que ver aquí. Entonces, ¿qué cosa está sucediendo? Lo que está sucediendo es una incompetencia del esfínter cricofaringio. Es el que hablábamos del Parkinson. Así como el COVID produce una neuropatía olfatoria, también hay algunos virus que producen neuropatías. Y una de las neuropatías que ocurre es a nivel del vago y que afecta. Entonces tenemos una patología, tanto en cuerdas vocales por la neuropatía, por ejemplo, un movimiento para bajar la cuerda vocal o una paresia de la cuerda vocal son neuropatías de las cuerdas vocales, como una insuficiencia del esfínter esofágico inferior, que me va a producir un reflujo laringofaríngeo. El reflujo laringofaríngeo, el esófago es normal, pero las pequeñas cantidades de ácido que pasan a la vía aérea son suficientes para poder dar inflamación de la vía aérea. La característica es que las concentraciones de ácido que produce es suficiente para presentar sintomatología de día y parado. A diferencia del reflujo gastroesofágico, que es principalmente de noche, por eso es que elevar la cabecera de la cama para un reflujo gastroesofágico funciona, mientras que para un reflujo laringofaríngeo probablemente no funcione. Y el tratamiento es bloqueadores de ácido. Actualmente hay tratamientos con agua alcalina. Cielo, agua alcalina de 8.5 o filtros, ¿no?, para agua alcalina funcionan muy bien para el reflujo laringofaríngeo y no necesariamente para el reflujo gastroesofágico. Entonces, esto es muy importante comprender, porque la paciente te dice, no tengo fibrosis, doctor, no tengo ardor retroesternal, no tengo nada. ¿Cómo usted puede decir que es mi alergia? No. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente de cáncer en cabeza y cuello es papiloma, un componente genético, un cancerígeno y reflujo. Entonces, para pacientes mayores, el poder controlar el reflujo le está disminuyendo la posibilidad de cáncer en cabeza y cuello. Entonces no es una cosa menor. Discúlpame, la alergia a los niños. Nunca crean en una alergia en adultos. Siempre pónganse a pensar un poco más. De repente es algo ambiental. O eso, de repente alguna medicina. Entonces, es muy importante entender de que esto es... hay que tenerlo siempre en cuenta el reflujo. La causa más frecuente de faringitis crónica, reflujo. A ver. Ahora, ¿cuáles son las causas de enfermedades sistémicas que van a cambiar la voz? Es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo da obstrucción nasal, da aumento de peso, da sequedad de boca, puede producir disfagia por la sequedad de boca
y también va a producir un engrosamiento de las cuerdas vocales. Por eso hace que se engruese la voz. Acromegalia es lo que les estaba contando cuando vimos el tipo de laringomalacia de tipo 1. En acromegalia hay una hipertrofia, casi característicamente hay una hipertrofia de la mucosa de los aritenoides. En acromegalia, aparte de todos los signos de acromegalia que eso lo deben de estudiar en endocrinología. Acromegalia, aquí están haciendo la mucosa. Diabetes. Diabetes tiene por muchas formas actúa sobre la voz. Uno es la neuropatía diabética, ¿no?, que va a producir cambios y una voz más débil, ¿no?, como que la presbifonía se acentúa más por la neuropatía. Va a haber una sequedad de mucosas y esto también predispone a la infección por hongos, candidiasis. Amiloidosis, se van a ver unas lesiones amarillentas en cualquier parte de la laringe, generalmente en bandas, o a veces dentro de la misma cuerda vocal propiamente, que son tumoraciones amarillentas, ¿no? La amiloidosis, hay amiloidosis primaria y secundaria. Por eso es que cuando pensamos en amiloidosis, toman biopsia de labio para buscar amiloidosis secundaria y revisas generalmente a riñón, porque mucha patología renal crónica cursa con amiloidosis, aunque cualquier enfermedad crónica puede cursar con amiloidosis. Una de las enfermedades más frecuentes es artritis reumatoide que vaya con amiloidosis. Pero así se ve en la laringe. Esclerodermia típicamente va a cerrar la boca, ¿no?, el paladar se va a pilosar y hay el síndrome de Krebs, ¿no?, que dentro de una de las cosas es la disfagia. Sjögren, otra enfermedad que produce mucha resequedad, eso es síndrome idiopático autoinmune, mientras que como le decía, la isotretinoína como fármaco también lo produce igual. Artritis reumatoide es característica de la artritis de los aritenoides, ¿no?, en donde hay dolor al hablar y poco a poco va a haber paresia y parálisis de cuerda vocal. ¿Por qué? Porque el aritenoide que rota sobre el cricoides poco a poco se va poniendo más rígido y ya no puede abrir y cerrar la cuerda vocal. Entonces tiende a ser una paresia y progresiva, pero es dolorosa. Es como una artritis de los dedos. Cuando los mueve, duele. Miastenia, ¿no? La característica de la miastenia clínicamente es un paciente que se levanta bien, pero conforme va utilizando su voz, generalmente profesores, vendedores, se le va apagando la voz. Tanto así que 4 de la tarde ya es una voz cansada y soplada, ¿no? Entonces, eso y la prueba de abrir y cerrar los ojos ayuda para el diagnóstico y también hay una prueba terapéutica para poder hacer el diagnóstico de eso. Esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad muy impactante, Suárez Vértiz, que comienza a veces con un tremor de voz, ¿no?, a veces espasmos, nos parecería como una laringitis espasmódica, ¿no?, pero que muchas veces es unilateral y después se vuelve bilateral, ¿no? Bueno, tuve una paciente que se siguió mucho tiempo y cuando le hice el diagnóstico, pues ya no quería decirle yo mismo el diagnóstico y lo pasé al neurólogo para que él se lo dijera, porque la sentía tan amiga que me rompí el corazón decirle eso y no poderle ayudar en el pronóstico popular.
La siguiente pregunta es, ¿y con qué se curan? Gracias. Ya chicos, vamos a pasar a la discusión de grupo. Por favor, reúnanse en grupos.